quién murió Jesús. Hoy vamos a estar hablando acerca de los efectos de la muerte. Y dice mi introducción: la muerte de Cristo en la cruz es sin lugar a dudas uno de los temas más controversiales en la teología. Por un lado, están aquellos que afirman que Cristo murió en la cruz del Calvario por un grupo en particular de personas, tal y cual lo afirmó Cristo mismo, que Él vino a dar su vida en rescate por muchos, dice el texto. Por otro lado, están aquellos que afirman que Cristo dio su vida por todas las personas, haciendo posible la salvación de todos. Y se basan también en pasajes de la Escritura, como el que menciona Juan, en donde dice que Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, dice el texto, sino por los de todo el mundo. Queremos aclarar que las doctrinas de la expiación limitada o la expiación ilimitada no definen salvación. O sea, para salvarme yo no necesito saber ni si es limitado o si es ilimitado, si estoy aquí o si estoy allá. No definen salvación. Son doctrinas secundarias y por lo tanto no afectan la salvación del creyente. Usted puede creer que la expiación es limitada y salvarse. Puede creer que la expiación es ilimitada y salvarse también. Sin embargo, creemos que sí afrentan la gloria de Dios. En este caso, la expiación ilimitada. Creemos que afrenta la gloria de Dios, va contra la gloria de Dios. Creemos que sí afrentan la gloria de Dios y promueve la exaltación humana. Si Cristo murió en la cruz del Calvario para hacer posible la salvación de todas las personas, y unos se salvan y otros no, significa que los que se salvan son mejores que los que no se salvan en algún sentido, ¿sí o no? ¿Son más sensibles a la voz de Dios? ¿O son más espirituales? ¿O tienen un mejor corazón por Dios que los demás? Eso promueve en cierto grado jactancia y le resta gloria a Dios en la salvación, ya que a fin de cuentas Dios abrió el camino, pero si yo llegué fue porque yo tomé el camino. O sea que da una cierta posibilidad a que haya gloria humana, haya jactancia en la salvación. Y es en ese sentido que nosotros consideramos que es peligroso, porque afrenta la gloria de Dios. De manera que Dios recibe parte del crédito por haber abierto el camino de la salvación, pero el hombre tiene que recibir la otra parte del crédito por él haber tomado ese camino, y ahí estaríamos hablando de un 50-50. Dios hizo su parte, abrió el camino para todo el mundo. Cristo murió por todo el mundo y no salvó a nadie, pero hizo salvable a todas las personas. Él dejó ese camino abierto, Cristo abrió el camino, ahora depende de ti. Si tú pasas para acá es porque tú fuiste mejor que los que no pasaron. Por tanto, Dios hace el 50%, Él abre el camino, el otro 50% lo haces tú, caminando, tomando ese camino. Es por ello que consideramos necesario exponer nuestra postura doctrinal al respecto. Nuestra intención no es crear contiendas, pues la Escritura es bien clara cuando dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria. Nuestra intención es reivindicar la gloria de Dios en la salvación, haciéndole a Él el responsable y el autor de nuestra salvación en un 100% de ella, y arrojar luz sobre este asunto. Para ello nos proponemos exponer este tema en varios sermones, demostrando por las Escrituras y por la analogía de la fe que Cristo murió efectivamente por un grupo en particular de personas, y esto es fácilmente corroborable por las Escrituras. Por eso, en esta primera exposición nos proponemos demostrar que aquellos por quienes Cristo murió, mueren, reciben de manera inherente los efectos de la muerte, y tales efectos no son perceptibles en todas las personas. Voy a repetirlo. Me propongo demostrar que aquellos por quienes Cristo muere, de manera inherente reciben los efectos de esa muerte. Y esos efectos no se ven en el mundo entero. O sea que si Cristo hubiese muerto por el mundo entero tendría que tener estos efectos que vamos a exponer en esta tarde. Es la primera exposición. Habrá más adelante. Por tanto, teniendo en cuenta esto, vamos a ir a la evidencia bíblica. Bueno, teniendo en cuenta que aquellos por los que Cristo muere inherentemente reciben algo. ¿Qué cosa es inherente? Inherente significa que está unido, que forma parte de lo que Cristo logró. Cuando Cristo muere por una persona,
Al aplicarse la muerte a esa persona, la persona recibe inherentemente una serie de cosas, una serie de efectos que se ven en la persona. Por ejemplo, uno de ellos, aquellos por quienes Cristo muere, de acuerdo a las Escrituras, son atraídos hacia Dios. Vamos a buscar la primera epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18, dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarlos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Miren lo que dice el texto. Cristo padeció una sola vez por los pecados. El justo, ese es Cristo, padeció ¿por quién? Por los injustos. Si ahí en esa palabra injustos, que está en plural, usted pone a el mundo entero, a todas las personas, tendría que decir entonces que Cristo murió para llevar a el mundo entero a Dios. Sin embargo, cuando ustedes miran la forma no personal del verbo ahí, llevar, tiene detrás un sufijo que es personal. Llevarnos a nosotros, llevarnos a nosotros. ¿Nosotros quiénes? Hermanos, cada vez que existe un sujeto, el sujeto siempre define absolutamente todo. Cuando existe un adverbio, cuando existe un sujeto, hay que buscar de quién se está hablando o a quién se le está hablando. ¿Quién es ese nos? ¿Quién es ese nosotros? En el capítulo 1, versículo 1, se dice claramente a quién le está hablando Pedro. Dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación de espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. ¿A quién le está hablando Pedro? A los elegidos según el conocimiento previo que Dios tiene de todo lo que Él va a hacer, y a esos elegidos que estaban en Galacia, Ponto y Paz. Él está hablando de los escogidos, hermano. Él está diciendo que todos aquellos por los que Cristo muere, el justo muere por los injustos, ¿para qué? Para llevarlos a Dios. De manera tal que cuando Cristo muere por una persona, esa persona es llevada a Dios. ¿En qué sentido llevada? En el sentido de que ha sido reconciliada. Si no estaba con Dios, es que estaba enemistado o estaba alejado. O sea, ahí se está dando a entender que cuando Cristo muere por una persona, Cristo logra acercar a esa persona a Dios. Si Cristo murió por el mundo entero tiene que volverse cristiano. Porque el texto está diciendo que aquellos por los que Cristo murió son llevados a Dios. Eso es lo primero. Lo segundo, aquellos por los que Cristo muere viven para Dios. Y eso es parte también del sacrificio de Cristo. Cristo logra que todos aquellos por los cuales Él muere, esas personas vivan para Dios. Miren el texto. Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículos 14 y 15. Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículos 14 y 15. Dice la palabra, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Miren lo que dice el texto, hermanos, porque este es uno de los textos que más utilizan las personas para decir que Cristo murió por todo el mundo. ¿Por qué? Porque dice que Cristo murió por todos. Y como dice todos, pues ellos entienden que ahí todos es todo el mundo. Lo repito, todos es un adverbio de cantidad. El adverbio es modificado por otro adverbio o por el verbo. Eso significa que hay que ver el verbo central de la oración para ver cuál es el sujeto al cual se está refiriendo a ese verbo, la acción. ¿Qué sujeto está haciendo la acción? Y ese mismo sujeto es el mismo sujeto que delimita el todos. Porque es un adverbio. Vamos a regresar. Versículo 14 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. ¿Qué es nos? Nosotros. El amor de Cristo nos aprieta, dice literalmente, nos constriñe. Mi pregunta, ¿el amor de Cristo constriñe al mundo entero? No. Entonces, ese nos constriñe, hasta ahí ese nos no es el mundo. Pensando esto, que si uno murió por todos, y aquí dicen las personas, no, ese es todo el mundo. Ok, vamos a dejarlo ahí todo el mundo, vamos a seguirlo interpretando como si fuera todo el mundo. Ok, que si uno murió por el mundo entero, entonces el mundo entero murió. El mundo entero murió.
Y por todos ellos, por el mundo entero, Cristo murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para que vivan por aquel que murió y resucitó por ellos. Cuando vivan para aquel que murió y resucitó por ellos. El texto está diciendo que cuando Cristo muere por personas, esas personas mueren también igual que Cristo. Obviamente mueren al viejo hombre y vuelven a vivir. Y por eso dice, para que los que viven, que son esos mismos que murieron, ya no vivan para sí, sino que vivan para aquel que murió y resucitó por ellos. O sea, el texto está diciendo que todos aquellos por los cuales Cristo muere, ellos terminan viviendo para Dios. Mi pregunta, ¿el mundo entero está rendido a los pies de Dios y vive para la gloria de Dios? Respuesta, no. Por tanto, no se puede estar refiriendo ahí, obviamente, al mundo entero. De hecho, Pablo no está hablando del mundo entero. Si usted mira aquí, arriba del versículo 11, viene un subtítulo que dice, el ministerio de la reconciliación. Mi pregunta, ¿el mundo entero está reconciliado con Cristo? Sabemos que no, no puede ser el mundo. Tercero, aquellos por los cuales Cristo muere, resucitan espiritualmente. Lo repito, aquellos por los cuales Cristo muere, esos mismos resucitan espiritualmente. Miren Romanos, capítulo 6, versículos del 1 al 11. Romanos, capítulo 6, versículos desde el 1 al 11. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Ahí la palabra bautizo se está usando como sinónimo de unión, lo pueden cambiar en el texto por unión. O sea, todos aquellos que hemos sido unidos a Cristo, hemos sido unidos a Cristo en su muerte, es lo que está diciendo. Porque somos sepultados, ¿lo ven claramente? Somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así nosotros también andemos en nueva vida. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado entre los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió de una vez y por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Son 11 versículos. ¿Cuál es la idea central de este versículo? Todos aquellos por los que Cristo murió, se unen a él en su muerte, y también se unen en la resurrección. O sea, si Cristo murió por mí, eso significa que él me unió a él, él se unió a mí en su muerte y en su resurrección. Eso es lo que está diciendo Pablo en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. O sea, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, lo que Pablo está diciendo, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, que murió unos cuantos años antes que Pablo, vamos a poner que 5, 6, 7, 8, 9, 10 años antes de que Pablo se convirtiera, Cristo murió. Y cuando Cristo murió, Pablo estaba unido a él en su muerte y Cristo murió. Y Pablo muere en Cristo, junto con Cristo. Todos aquellos por los que Cristo muere también resucitan igual que Cristo. Eso significa que todos aquellos por los que Cristo muere resucitan espiritualmente. Mi pregunta, si decimos que Cristo murió por el mundo entero está vivo espiritualmente y ha resucitado espiritualmente para servir a Dios en novedad de vida. Respuesta, no. Cuarto, todos aquellos por los que Cristo ha muerto son santificados también. Miren Efesios capítulo 5, versículos del 25 al 27. Efesios capítulo 5, del 25 al 27. Dice la palabra del Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin manchas. ¿Qué está diciendo el texto? Vamos a volverlo a repetir, versículo 25. Dice, maridos,
amen a sus mujeres, así como, una comparación, Cristo amó a la iglesia. O sea, Cristo nos amó, dice el texto. ¿En cómo se demostró ese amor? Lo dice claramente, que se entregó a sí mismo por ella. O sea, Cristo se entregó. Pregunta, ¿cuándo se entregó Cristo por la iglesia? En la muerte, en la cruz del Calvario. Dice que Él se entregó por la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia sin mancha. O sea, el texto está diciendo que aquellos por los que Cristo murió, el resultado de la muerte de Cristo sobre ellos es que estas personas terminan siendo santificadas, lavadas y pueden ser presentadas por el mismo sacrificio de Cristo delante de Cristo sin mancha. Pregunta, ¿el mundo entero ha sido santificado por Cristo? ¿El mundo entero puede presentarse sin manchas delante de Dios? No. Seguimos. Aquellos por los cuales Cristo ha muerto son perfeccionados por Dios. Hebreos capítulo 10, versículos del 5 al 14. Hebreos capítulo 10, versículos del 5 al 14. Dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Miren esto, y en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo. ¿Cuándo se ofreció el cuerpo de Cristo? En la cruz del Calvario. ¿Qué está diciendo? Que esa muerte ofertoria ahí de Cristo santifica a aquellos por los cuales Él murió. Sigue diciendo el texto. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, está hablando de su muerte obviamente, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda, miren esto, hizo perfectos para siempre a los santificados. Pregunta, ¿el mundo entero ha sido santificado por la obra de Cristo en la cruz del Calvario? ¿El mundo entero ha sido perfeccionado? Ahí perfecto no es perfecto. Ahí perfecto es completo. Hemos sido hechos completos. No nos falta nada. Nos ha dado todo lo que necesitamos. ¿El mundo entero le ha pasado eso? No. Seguimos. Aquellos por los que Cristo ha muerto reciben una herencia. Ahí mismo en Hebreo, estamos en Hebreo, capítulo 9, el versículo 13 al 17 dice de la siguiente manera: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció, aquí está el sacrificio en la cruz del Calvario, se ofreció a sí mismo sin manchas a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte, miren, está hablando de la muerte de Cristo, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. El texto está diciendo que cuando la muerte de Cristo interviene, aquellos por los cuales Él muere son llamados y reciben una herencia eterna. Aquí hay un serio problema, porque si de verdad nosotros pensamos que Cristo murió por todo el mundo entero tiene que recibir esta promesa, esta herencia eterna. El mundo entero tiene que recibir la salvación. El mundo entero tiene herencia en los cielos. Y no, Jesús dijo, yo vendré y os buscaré a ustedes, y donde yo estoy, vosotros estaréis conmigo, ustedes, no todo el mundo. Seguimos. Ahí mismo en Hebreo, en el capítulo 7, versículos del 24 al 27, dice claramente que aquellos por los que Cristo muere
Él intercede por ellos. Y aquí sí vamos a caer un poco más en el meollo. Aquellos por los que Cristo muere, Cristo intercede por ellos. Miren el capítulo 7 a partir del versículo 24. Mas por cuanto permanece para siempre, hablando de Cristo, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar. Miren el texto. Por un tiempo los puede salvar, los salva y después ellos con el tiempo se pierden la salvación. Dice el texto, y sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, que Cristo puede salvar perpetuamente, eternamente, para siempre los puede salvar a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin manchas, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad de cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre. ¿Qué hizo una vez y para siempre? Ofrecer el sacrificio. ¿Qué es el sacrificio? La muerte de Él en la cruz del Calvario, ofreciéndose, dice la Escritura, a sí mismo. Ahora, estas personas por las cuales Él se ofrece, regresamos al versículo 25, puede también salvar perpetuamente a los que se acercan a Él. ¿Por qué? Porque murió por ellos y por causa de haber muerto por ellos, puede vivir siempre para interceder por ellos. O sea, el texto está dejando claro que aquellos por los que Cristo muere, Él intercede por ellos. Obviamente. Y para hacer un acto de justicia, tengo que decirles que en gran parte me ha ayudado muchísimo los estudios que tiene el doctor James White sobre este tema. James White, explicando estos textos en hebreo, él da un poco de contexto acerca de los ritos del Antiguo Testamento para que las personas entiendan. Él dice claramente que en el día de Yom Kippur, que era el día de la expiación, la Escritura enseña que tenían que traerse dos animales. Uno se le imponía la mano y se soltaba para que se fuera para el desierto y el otro se mataba. Ese animal, la sangre se rociaba, pero dice la Escritura que se recogía un poco de sangre en una cazuela y el sumo sacerdote una vez al año entraba al lugar santísimo. Pasaba el velo amarrado por la cintura con unas campanitas en la parte de abajo de su toga para que él se moviera y supieran que todavía estaba vivo. Y él con ese cacharro lleno de sangre se paraba frente al arca del pacto y en el propiciatorio él metía las manos en la cacharra y rociaba sangre arriba del propiciatorio, dando a entender que la muerte obviamente del cordero iba a aplacar la ira de Dios. Ese era el día de la expiación, del Yom Kippur. Ahora noten esto. El sacerdote era el mismo que mataba al becerro, ¿sí o no? Y después él mismo venía con la sangre y la rociaba. La parte de matar el becerro viene siendo como el sacrificio. Y la parte de rociar la sangre viene siendo como la intercesión. ¿Por qué la intercesión? Porque cuando él mataba el sacrificio, dice la Escritura que el primero que tenía que ofrecer un sacrificio por él mismo y después por el pueblo. Él ofrecía el sacrificio primero por él, después por el pueblo. Y después venía con la sangre del sacrificio y se lo echaba arriba al propiciatorio como diciéndole al Señor, no los destruyas a ellos, porque la sangre del cordero este que lo maté por ellos, te la estoy tirando aquí, acuérdate que ya hubo muerte, no los mates a ellos, mira, murió el animal. Se dan cuenta que el sacerdote, por las mismas personas que mataban la ofrenda, por esas mismas personas intercedía. Se lo digo porque estaba viendo un debate de James White y la contraparte le estaba diciendo, él estaba probando este mismo texto, que aquellos por los que Cristo muere, él intercede por ellos. Pero en Juan, capítulo 17, versículo 9, cuando Cristo está elevando la oración al Padre, que dice Cristo, yo no te ruego por el mundo, yo te ruego por ellos. Entonces ahí te das cuenta que Cristo no intercede por el mundo. Y él estaba diciendo, ¿cómo tú me vas a decir que Cristo murió por el mundo entero si te estoy probando por la Escritura que aquellos por los que Cristo muere, Cristo intercede por ellos? Y en Juan 17 dice que Cristo no intercede por el mundo. ¿Qué le respondió la contraparte? El problema es que él murió y él abrió el camino y todos aquellos que se arrepientan entonces intercede por ellos. Entonces él estaba explicando esto, pero es que tú no puedes dividir la obra del sumo sacerdote. No es que Cristo intercede por un buchito nada más y sin embargo murió por todo el mundo. Lo que está enseñando la Escritura es que por los mismos que muere, son por los mismos que Él intercede. Y de eso es de lo que da testimonio el sistema de sacrificio del Antiguo Testamento. Por los mismos que mataban el animal, era por los mismos que se rociaba la sangre sobre el propiciatorio. Hermano, ya esto lo he dicho otras veces. Si Cristo no se atreve a rogar por una persona,
muchísimo menos se va a atrever a morir por esa persona, porque morir es más que rogar. La muerte de Cristo tiene una mayor connotación, una mayor implicación que el ruego de Cristo. Si Cristo no se atrevió a rogar por el mundo, muchísimo menos se pudo haber atrevido a morir por el mundo. No tiene sentido. Además de esto, miren Romanos capítulo 8, versículos del 28 al 34. En Romanos capítulo 8, del 28 al 34 tenemos la misma idea. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos. Y a los que predestinó, a eso también llamó. Y a los que llamó, a eso también justificó. Y a los que justificó, a esto también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? La pregunta es, ¿quién es este nosotros? ¿Es nosotros los cristianos, nosotros los salvos, nosotros el mundo entero, nosotros los perdidos? ¿Quién es? Dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, que dice a una persona, no, lo entregó por el mundo entero. Dios no escatimó a su Hijo, lo entregó por todos nosotros. Ustedes van a ver que Pablo deja claro ahí mismo quién es ese nosotros. Vamos a seguir leyendo. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Sigue diciendo, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Dice, Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién es ese nosotros que decía el versículo 31 o el 32? El mismo nosotros que está en el 34. ¿Quiénes son los del 34? Aquellos por los que Cristo intercede. A la luz de Juan 17, ¿por quién intercede el mundo? ¿Por los creyentes o por el mundo? ¿Por quién intercede Cristo? Perdón, ¿por los creyentes o por el mundo? Por los creyentes. Aquí está diciendo en el versículo 34 que ese nosotros del que está hablando el versículo 32 y el versículo 31 es nosotros, aquellos por quienes Cristo intercede. Esa misma gente por los que Cristo intercede, que somos nosotros, somos los mismos a los cuales Dios dio a Cristo, a todos nosotros, y si nos dio a Cristo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? ¿Están viendo, hermanos, que hay una unión entre aquellos por los que Cristo murió y aquellos por los que Cristo intercede? Cristo siempre intercede por aquellos por los que muere. Por tanto, si tú demuestras que Cristo no intercede por alguien, ya demostraste que por esa persona que no está intercediendo, no murió por ella. Y Juan 17 lo dice claramente, yo te ruego por ellos, no te ruego por el mundo, lo dice claramente. Cristo no intercede por el mundo. Por tanto, no pudo haber muerto por ellos, porque hay varios pasajes en Romanos y en Hebreos, en varios pasajes, donde está diciendo que aquellos por los que muere, Él también intercede por ellos. Además de esto, todos aquellos por los que Cristo muere son justificados. Y este es el problema más grande el meollo de esto es. Porque la pregunta es, ¿qué tan bueno y qué tan eficiente fue el sacrificio de Cristo? ¿Qué tan eficaz? ¿Qué tan poderoso fue Cristo para salvar? Si el sacrificio de Cristo se aplica a alguien, ¿qué tiene que pasar con esa persona? Todos aquellos por los que Cristo muere son justificados. Miren 2 Corintios, capítulo 5, versículo 21. Hermanos, yo les animo a que si alguno de ustedes no se sabe este versículo, que se lo aprenda de memoria, porque este versículo es el corazón del Evangelio. Si usted entiende este versículo, usted entiende el Evangelio. Este versículo resume magistralmente casi todo el Evangelio. 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Vamos a analizar un poco ese versículo. Al que no conoció pecado, ¿quién es ese? Cristo. Cristo no conoció pecado. Por nosotros lo hizo pecado. Cuando dice ahí que por nosotros lo hizo pecado, ¿qué está queriendo decir? ¿Que Dios le cambió la naturaleza santa a Cristo y le puso una naturaleza pecaminosa? No, obviamente no es eso lo que está queriendo decir.
Lo que está queriendo decir es que Dios trató a Cristo como si Cristo hubiese tenido pecado. Y por el contrario, sigue diciendo en la segunda parte que Dios nos trata a nosotros como si nosotros hubiésemos tenido justicia. O sea, cuando dice justicia, se está refiriendo a la obediencia de la ley. O sea, Dios ha tratado a Cristo como si Él tuviese pecado y nos está tratando a nosotros como si nosotros hubiésemos obedecido la ley. ¿Por qué? Porque fue la intención del Padre. Aquí se revela la intención del Padre. Cristo, que no conoció pecado, por nosotros, el Padre obviamente lo hizo pecado, lo trató a Él, a Cristo, como un pecador, como si Él hubiese hecho el pecado de nosotros. Por eso cantábamos, su manto por el mío, la ropa mía le fue puesta a Él, y cuando Dios vio la suciedad, lo castigó y lo aplastó a Él. ¿Para qué Dios hizo eso? Responde la segunda parte del texto, para que nosotros fuésemos hechos, por Dios obviamente, justicia de Dios en Él. O sea, tenemos imputada la obediencia perfecta de Cristo. Cristo se puso mi bata, pero Él me dio la ropa de Él y yo me la puse también. Ese es el corazón del Evangelio. A Cristo se le cuenta toda la maldad mía como si Él la hubiese hecho, y por eso lo castigan a Él. Y a mí se me pone a mi cuenta toda la obediencia de Cristo, y por eso a mí se me da la vida eterna. Ese es el corazón del Evangelio. Así es como se entiende la salvación. ¿Qué trae como resultado? Lo repito, para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Qué significa eso? Que todos aquellos por los que Cristo murió cogiendo la sociedad de ellos, ¿sí o no? Y por eso muere. Pero al mismo tiempo que Él coge la sociedad, Él te da una cosa. O sea, todos aquellos por los que Cristo murió, Cristo les da una cosa, les da algo. ¿Qué les da? La justicia. La obediencia perfecta de la ley. Todos aquellos por los que Cristo muere, Cristo también les pasa su justicia, y por tanto, esas personas son declaradas sin culpa, justificados. Eso es lo que significa la palabra justificar, no tiene culpa. Todos aquellos por los que Cristo murió, Cristo los deja sin culpa. Si Cristo murió por el mundo entero, el mundo entero no tiene culpa delante del Señor, y por tanto el juicio final es una mentira de las Escrituras. No hay ningún juicio. Dios no puede mandar a nadie al infierno, porque cuando se le paren delante, no, yo no tengo culpa. Cristo murió por mí. Si Cristo, hermano, la pregunta es, ¿qué tan bueno es el sacrificio de Cristo? Porque si tú entiendes lo que fue el sacrificio de Cristo, tienes que concluir que aquel sobre quien se aplica el sacrificio de Cristo, esa persona es sí o sí se va a salvar, y no se va a perder nunca. Porque no estamos hablando de la muerte de fulano de tal, estamos hablando del Hijo de Dios encarnado. Dios mismo hecho hombre, la segunda persona de la Trinidad, pagando mi deuda. Cristo muere haciendo posible una salvación, o pagando la deuda de los pecadores, pagando la deuda de los pecadores. Todos aquellos por los que Él muere son justificados. Si Cristo murió por el mundo entero no tiene culpa delante del Señor, porque el sacrificio de Cristo es perfecto. Y por último, peor aún, todos aquellos por los que Cristo muere son salvados. Si decimos que Cristo murió por el mundo entero, caemos en una herejía que se llama universalismo. ¿Qué dicen los universalistas? Que al final de la jornada todas las personas sobre la faz de la tierra se van a salvar. ¿Es eso lo que enseñan las Escrituras? No. Dice la Escritura que al final de los tiempos serán reunidas delante de Dios todas las naciones, y serán apartados, dice la Escritura, las cabras de las ovejas. Las ovejas serán puestas a la derecha y las cabras serán puestas a la izquierda. Y dice que se abrirán los libros y serán juzgadas todas las personas por lo que está escrito en el libro. Y dice la Escritura que aquel cuyo nombre no está escrito en el libro de la vida será arrojado al lago que arde con fuego y con azufre, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, si Cristo murió por el mundo entero, ¿quién son esta gente entonces que están tirando? Porque a todo el que Cristo muere, Cristo lo salva. Lo voy a demostrar. Miren Romanos. ¿Qué es lo que es Romanos? Les recuerdo. Romanos es un tratado teológico que se enfoca en explicar nada más y nada menos que el Evangelio. Aquí está hablando Pablo, que Cristo le reveló personalmente a él el Evangelio, como él lo dice en Gálatas 1:12, que el Evangelio le fue revelado personalmente por Jesús. O sea, aquí está hablando Pablo de primera mano de lo que Cristo le enseñó a él. ¿Qué fue lo que Cristo le enseñó a él? Cristo le enseñó a él que todos aquellos por el que él muere, él los salva. Miren Romanos, capítulo 5, versículos del 6 al 11.
Dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. ¿Sí o no? Cristo murió por los impíos, por todos los seres humanos, por todos los impíos. Es lo que dice la mayoría de las personas. Dice, ciertamente apenas morirá alguno por el justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Y ahí las personas entienden nosotros, todos los seres humanos. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Ya? Vamos a suponer que ese nosotros es de verdad la raza humana completa. ¿Qué sigue diciendo el texto? Pues mucho más estando ya justificados. ¿Qué? ¿Qué está diciendo Pablo ahí? Mi pregunta, cuando tú lees eso, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, ¿no se dan cuenta que Pablo está diciendo que todos aquellos por los que Cristo murió y derramó su sangre quedan justificados automáticamente delante de Dios? Por él seremos salvos de la ira. Entonces todos aquellos por los que Cristo murió serán salvos de la ira. Eso es lo que está diciendo Pablo. ¿Por qué serán salvos de la ira? Porque ya han sido justificados en su sangre. Vamos a hacer la cadena. Cristo muere y derrama su sangre. Por aquellas personas por las que esa sangre es derramada, esas personas son justificadas. Y como son justificadas, son salvados de la ira. Eso es lo que está diciendo Pablo. Si Cristo muere por una persona, la sangre de Cristo cae sobre esa sangre lo justifica, lo declara sin culpa, y porque no tiene culpa, es salvado de la ira venidera. Eso es lo que está diciendo Pablo. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, ¿qué? ¿Que la muerte de Cristo me reconcilia con Dios? Sí, es lo que está diciendo Pablo. Mi pregunta, ¿el mundo entero está reconciliado con Dios? No está reconciliado. De hecho, está enemistado. Es lo que enseña la Escritura. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios, por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. En esta porción de la Escritura hay varias verdades. Todos aquellos por los que Cristo muere son justificados, son salvos de la ira y son reconciliados con Dios. Hermano, mire, yo busqué 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 creo. 9 plequitas, 9 razones de qué ocurre con aquellas personas por las que Cristo muere. Se los voy a decir las 9 ahora. Todos aquellos por los que Cristo muere son traídos a Dios. Todos aquellos por los que Cristo muere viven para Dios. También resucitan espiritualmente y caminan en novedad de vida. Son santificados por Cristo. Son perfeccionados por Dios. Reciben una herencia en los cielos. Cristo intercede por ellos. Son justificados, no tienen culpa y también son salvados de la ira. Eso es lo que enseña. Ese es el testimonio de las Escrituras de qué es lo que pasa con una persona cuando Cristo muere por esa persona. Porque el sacrificio de Cristo es eficaz. La Escritura enseña que la salvación es de Dios y solamente Dios sabe quiénes son esos escogidos. Dios ha querido dejar en secreto ese número, ese listado de personas. Como nosotros no sabemos quiénes son los escogidos, tenemos que hablarle a todas las personas como si todos fueran escogidos. Y se le debe presentar el Evangelio a todas las personas como si todos fueran escogidos. Porque dentro de esas personas a las cuales se le está presentando, ahí están los escogidos. Y esos escogidos responderán. Si tú estás aquí en esta tarde, si te congregas, si estás buscando de Dios, eso puede ser una gran evidencia de que Dios te ha escogido. No significa que lo sea, estoy diciendo que puede ser. Pero si estás aquí esta mañana y no tienes a Dios, es mi deber ofrecerte el Evangelio pensando que eres un escogido o una escogida de Dios. Cree en el Señor Jesucristo y arrepiéntete de tus pecados. ¿Qué cosa es creer en Cristo? No es creer que Dios existe. Los demonios creen que Dios existe y tiemblan por la existencia de Dios y no son salvos. Creer significa que tú estás totalmente confiado de que lo único que tú necesitas para salvarte es lo que Cristo ya hizo en la cruz del Calvario. Que si a ti te preguntaran ¿por qué tú te vas a salvar? Que tú pudieras responder porque Cristo tomó mi lugar en la cruz del Calvario. No lo digo dudando, lo digo convencido. Él me sustituyó a mí en la cruz del Calvario y cuando a Él lo estaban matando ahí, Él estaba pagando mis pecados pasados, presentes y futuros. Eso es creer en Cristo. Y lo segundo es arrepentirse. ¿Qué cosa es arrepentirse? Cambio de mente. Cambio de vida. La palabra implica un cambio.
Si una persona dice que cree y no demuestra arrepentimiento, no ha creído verdaderamente. Porque la Escritura dice que la fe verdadera tiene obras que demuestran que la fe es verdadera. Todo aquel que ha creído de verdad en el Señor Jesucristo comienza a mostrar la fe por medio de las obras. Y una de esas muestras es el arrepentimiento, el cambio de vida. Alejarse del pecado y acercarse a Dios. Por tanto, confía en la obra de Cristo en la cruz del Calvario y deja que se muestre ese confiar por medio de un cambio en tu vida. Ahí sí estaremos hablando de que tienes la vida eterna. Eres escogido. Fuiste seleccionado antes de la fundación del mundo para estar entre los que son de Dios. Vamos a orar.